conducta irregular, señores magistrados, consiste en que no asistía a su centro de trabajo, tenía sendas denuncias por retardo de su actividad funcional y además registraba desbalance patrimonial. Todo esto que indico está recabado debidamente de su legajo personal, donde se acreditan efectivamente las, las faltas, las inasistencias que tenía a su centro de trabajo. Pedía el descanso médico los días jueves, viernes y siempre empalmaba con sábado y domingo. Esta era uno de los tantos cuestionamientos que tenía al momento de la ratificación. Asimismo, señores magistrados, tenía licencias generalmente por enfermedad, pero esta licencia por enfermedad, cosa curiosa, que también está acreditado en AUTE, eran atendidas en una clínica de Lima, en la clínica El Golf, ubicada en San Isidro, ¿no? Tenía los descansos de septiembre del 2015, un día, después por 5 días, en agosto 2 días, en mayo 5 días, en abril 5 días. No obstante que él desempeñaba obviamente su cargo de fiscal superior en la ciudad de Huaura, también era expedido los descansos médicos por esta clínica de la ciudad de Lima. Por otro lado, también, señores magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura conocía de estos hechos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía informó ante el requerimiento de información en los procesos de ratificación, le informó y le puso en conocimiento estos hechos, ¿no? Y cuando era presidido por el señor presidente del Consejo de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pérez. Además, también tiene viajes en relación a viajes a Colombia, Argentina, a Europa por capacitación, pero al momento de la ratificación no obraba la licencia del viaje a Europa, en este caso Italia, por una capacitación. Y eso es lo que se dice, que no obstante todo esto, fue ratificado. El señor juez, el señor fiscal superior. Además, señores magistrados, en la visita que se le hizo a su despacho, está acreditado que tenía casos prescritos del año 2010, 2011, otras carpetas por prescribir, y de las visitas ordinarias también que como jefe después ejerció el cargo de la Oficina Desconcentrada del Control Interno de Huaura, tenía que hacer visitas a despacho, no las hacía él directamente, las hacía su personal. También eso tenía conocimiento el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, todo esto, señores magistrados, y aparte de un incremento patrimonial, adquisición de inmuebles al contado, adquisición de vehículos también al contado, ¿no? Hacen ver que cómo es que el señor finalmente logró ser ratificado. En este caso también quisiera precisar que el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo en cuenta el oficio donde se le comunica las carpetas que tenía, las carpetas 504 del año 2015, las carpetas 111 del 2016, todos por presuntas irregularidades. Carpeta 762-2015 ya tenía investigación preliminar en su contra. Carpeta 101-2015 también se le abre investigación preliminar en su condición de jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Huaura, ¿no? Y otras investigaciones más que el CNM en el informe individual de evaluación integral y ratificación los tuvo a la vista, ¿no? Y no obstante ello, el señor juez supremo fue ratificado como fiscal superior civil de Huaura por el entonces CNM. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, en relación al hecho número 2. En relación al hecho número 2, se le imputa el apoyo a Agustín López Cruz en la convocatoria 8-2017 CNM, ¿no? En resumen, señores magistrados o señor juez supremo, hubo una relación cercana, hay
llamadas telefónicas, cruces de llamadas entre Sausa Cornejo con Agustín López Cruz, aproximadamente 48 llamadas. También hay llamadas, obras llamadas entre Carlos Arce, César Inostroza, con el, que iba a ser beneficiado el señor Agustín López Cruz, y en la cual justamente hacían referencia al apoyo que se habría dado inicialmente entre César Inostroza Pariachi, Luis Arce Córdoba, quienes hicieron referencia al apoyo que se les daría a Agustín López de Huaral, quien estaba postulando a un cargo de fiscal superior. Todo ello debidamente acreditado con las escuchas. En relación a las coordinaciones, estas coordinaciones, en el caso del hecho número 2, se hacía en la Asociación Nacional de Magistrados, ubicada en San Borja, ¿no? Donde hay conversaciones entre Sausa con Inostroza, donde Sausa le dice hay que apoyar a Agustín, ¿no? Y en relación al abogado Artemio Bardales Ríos, este habría llevado a cabo las coordinaciones, ¿no? Con el entonces juez supremo César José Inostroza Pariachi, para que estuviera en una reunión sostenida el 24 de marzo, precisamente en la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. ¿Con qué finalidad? Sencillo, la finalidad de brindar apoyo a este postulante Agustín López Cruz en la convocatoria 8-2017 CNM. Todo esto que he indicado se colige y se acredita con el registro de la comunicación número 39 del 23 de marzo del 2018, en el cual Artemio Bardales Ríos le pregunta a César Inostroza: mañana vamos a vernos, ¿no? En la oficina de magistrados, ¿ya? Se cita, estamos con buenos vinos, ¿ah? Estamos con los amigos. Y César le responde, ¿ahí está el amigo? Sí, sí, ahí está el amigo. Entonces, todo eso también está debidamente documentado. En relación, señores magistrados, a, en relación a los elementos de convicción fundados y graves, tenemos lo siguiente. En relación al hecho 1, tenemos en relación al hecho 1 tenemos 77 elementos de convicción fundados y graves que recaudan nuestro requerimiento, entre los cuales voy a solamente mencionar está acreditado la convocatoria 4-2016 de ratificación, está acreditado la ratificación finalmente de Johnny Richard Sausa Cornejo, a pesar de todas esas inconsistencias de índole funcional que tenía. Está acreditado las licencias que solicitó, está acreditado que se enfermaba los días jueves, viernes, está acreditado también, señor juez supremo, que también está acreditado que las licencias solicitadas por Johnny Richard Sausa Cornejo eran de conocimiento del CNM, pero no obstante ello, procedieron a ratificarlo. También está acreditado que el CNM conocía sobre el desempeño funcional y las licencias que Richard Sausa Cornejo solicitaba al Ministerio Público. También está acreditado el tema del movimiento migratorio con el oficio 401-2016. También se encuentra acreditado que no tuvo licencia alguna del 11 al 31 de enero del 2015, ¿no? Con el oficio 5904-2016, tiempo en el cual se encontraba en Europa, ¿no? Y que no habría sido considerado por la Comisión de Evaluación y Ratificación, es decir, un viaje a Europa sin licencia del Ministerio Público. También se encuentra como elemento de comisión el informe 3-2015, donde la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Guaura realiza una visita extraordinaria en su despacho. Aparecen 8:30 de la mañana y no estaba el señor. Y
recién se aparece 12:40 p.m. del día, ¿no? Y dijo que había hecho visitas en Huaral. Llaman a Huaral y en Huaral no había existido ninguna visita, ¿no? En relación al hecho 2, también, señores magistrados, 14 elementos de convicción que acreditan pues el apoyo que se habría existido en la convocatoria, ¿no? En la convocatoria número 8-2017 para una vacante fiscal superior en el distrito fiscal de Huaura, ¿no? También se acredita que el investigado Agustín López Cruz se encontraba postulando al cargo de fiscal superior penal en el distrito de Huaura, ¿no? Entonces, se acredita también que la línea 947-853-686 pertenecía al fiscal superior de Huaura, Richard Sousa Cornejo, ¿no? Y tenía conversaciones con los números de Luis Arce Córdoba y el número de Artemio Barballo. En relación a la prognosis de pena, señor juez supremo instructor, en el caso de Johnny Sousa Cornejo, se le imputa cohecho activo y tráfico de influencia previsto en los artículos 398 y 400 del Código Penal y superaría largamente los 5 años de pena privativa de libertad. En el caso del investigado Artemio Barbales Ríos, se le imputa el delito de tráfico de influencias agravado, condición de cómplice primario, primer y segundo párrafo en el caso de ambos, y también superaría los 5 años de pena privativa de libertad. En relación al peligrosismo procesal o peligro procesal, fuga, en el caso del señor Johnny Sousa Cornejo, él, en relación al arraigo domiciliario, en sus declaraciones juradas tiene inmuebles en San Miguel, direcciones de Pueblo Libre, inmuebles en San Martín de Porres, La Victoria, pero no tiene vinculación con ninguno de estos inmuebles. Por lo tanto, parece un arraigo domiciliario donde se le puede encontrar, se le puede notificar. En relación al arraigo familiar, el ciudadano es soltero, pero claro que es conviviente. Sin embargo, su conviviente es fiscal, también es magistrada, pero vive en Miraflores, ¿no? En una dirección de Miraflores. Los menores hijos que tendrían también viven en Miraflores con la mamá y no tendría, en todo caso, la carga el ciudadano de estos menores hijos, no vive con ellos, ¿no? Y en relación al arraigo laboral, si bien es cierto desempeña el cargo de fiscal superior, hay que tener en cuenta que precisamente este cargo de fiscal superior es a través de ese cargo que se habría vinculado con el grupo, la organización denominada los cuellos blancos del cuerpo, del puerto. Registra solvencia y podría haber posibilidad de diluir su responsabilidad penal. En relación al investigado Artemio Bardales Ríos, su registro domiciliario sí tiene, vive en Surco. El arraigo familiar, su cónyuge es bachiller, es profesional, tiene su NAT registro activo y sus 2 hijos son ya profesionales, con títulos en su SUNEDO, por ende no tendría ese arraigo familiar que alguien dependa de él, un vínculo de dependencia, de alguna manera. Y finalmente, en lo que respecta al arraigo laboral, él es abogado, si bien estaba inactivo a la fecha de la presentación de este requerimiento como abogado, pero también tendría facilidad de abandonar el país y rehuir la acción de la justicia. En relación a la proporcionalidad, consideramos que es idónea, es la única medida que se podría aplicar a este caso, ¿no? Salvaguarda de culminar una investigación y tenerlos presentes en todos los actos procesales que se requieran. Es necesaria también porque ya hemos dicho hay una prognosis de pena mayor a 5 años, existen elementos de comisión fundados y graves que los vinculan con la comisión de los delitos que son investigados. Y también es proporcional porque si bien es cierto, si ponemos en la tabla, en la balanza, los derechos y las garantías que le asiste a todos ciudadanos, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, pero también hay un interés de la ciudadanía, un interés del público de que se sancionen aquellas conductas que infringen la norma legal. Es por ello que se solicita una medida de comparecencia con restricciones de 18 meses, señor juez supremo, para que en ese lapso no se ausenten de la localidad en que residen, sin autorización del Poder Judicial, realicen control biométrico personalmente, cada día primero de cada mes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con el fin
de dar cuenta de sus actividades y participar en todas las diligencias y en la forma que sean citados por la autoridad fiscal. Asimismo, se decrete la prohibición de que se comuniquen con otros investigados y con personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación. En relación a la caución económica, solicitamos, en efecto, para ambos acusados, se imponga una caución de 30.000 soles. En el caso de Richard Sousa Cornejo, 30.000 soles. Hay documentos que acreditan la adquisición de bienes muebles, bienes inmuebles, vehículos, bienes propiedades. Está en las condiciones de pagar ello para garantizar su presencia en la investigación, ¿no? Y además, conforme a su declaración jurada de bienes y rentas, también es una persona solvente que podría cubrir con esa caución económica. En relación al margen de que también registra viajes a Europa y a otros países de Sudamérica. Y en relación al ciudadano Artemio Bardales Ríos, también la naturaleza del delito, también registra bienes inmuebles en el distrito de Surco, es abogado de profesión, y también en ese sentido consideramos nosotros que según SUNAR acredita haber registrado su nombre, propiedad de 2 inmuebles, 3 vehículos, ¿no? Es abogado y por ello, conforme al artículo 253, 254, 287 del Código Procesal Penal, solicitamos que declare fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones y caución por el plazo de 18 meses. Gracias. Muy bien, doctor Cairo Pastor, hemos escuchado con atención los argumentos del requerimiento de comparecencia con restricciones contra los dos procesados, así como también la respectiva caución. Vamos a continuar en esta oportunidad al doctor Julio César Guzmán Cisneros, a fin de que exponga también los argumentos a favor de su patrocinado, en esta oportunidad de don Richard, o de Johnny Richard Sousa Cornejo. Para tal efecto se le concede 10 minutos. Señor magistrado, le solicitaríamos, por favor, participar al final o al último, por favor, estamos revisando. Por favor. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces vamos a concederle al doctor Johan Chelín, a fin de que él pueda exponer en representación de su patrocinado Artemio Bardales Ríos la absolución del requerimiento planteado por el Ministerio Público, y para tal efecto, este juzgado supremo les concede 10 minutos. Con su venia, señor magistrado, y muchas gracias. Solamente para hacer un antecedente de lo que voy a exponer más adelante, para no olvidarme, señor magistrado, por lo que ya he anotado, quiero basarme rechazando no solo el pedido de requerimiento fiscal, sino básicamente el tema de la caución, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay una debida ponderación, no hay una idoneidad o la proporcionalidad propiamente dicho, si tenemos en cuenta que está requiriéndose para dos sujetos procesales. Dos sujetos, por un lado, que el fiscal reconoce que el señor Sousa, por ejemplo, es juez superior activo, tiene su esposa fiscal, o sea, que en un monto obviamente tendría que ser analizado distinto a mi patrocinado, que es jubilado, ¿no? Que es pensionista, que no tiene, y que su esposa no trabaja, pero sin embargo, a él luego pide 30.000 soles, ¿no? Por eso que ahí ya, señor magistrado, una falta de motivación en el requerimiento. Lo voy a hacer presente después. Lo que yo quiero señalar, señor magistrado, y justamente apelando que usted es académico, que usted tiene no solo el conocimiento, señor magistrado, por su condición de magistrado, sino porque tiene muchas publicaciones y que mucho de la comunidad jurídica hemos seguido. Me voy a enfocar en los dos presupuestos generales de toda medida cautelar. El primer presupuesto, señor magistrado, es apariencia de buen derecho, ¿verdad? Desde el pomus deliti comisi, ¿no? Y básicamente eso porque si no hay esa apariencia, se va a decaer, se va a decantar cualquier medida cautelar, porque ya estaría afectándose la tipicidad, ¿no? Entonces no puede haber una condena posterior, ¿no? En base a algo que podría ser atípico, conforme la propia Fiscalía ha imputado, y que lo voy a reseñar en el poco tiempo que me queda. Y el segundo punto va a ser peligro de la demora, y sí va a ser para los arraigos que el fiscal ha tenido a bien individualizar y sostener en cuanto a mi patrocinado. Señor magistrado, lo que hemos escuchado de ese contexto, de hecho, básicamente,
es un tráfico de influencias donde mi patrocinado, que es un extraneus privado, es cómplice del intraneus, que es un funcionario público, ¿no? Un funcionario público que es quien invoca las influencias, que es el doctor Sousa, ¿no? Invoca las influencias hacia un fiscal provincial para ayudarlo en su postulación al CNM. Eso es lo que postula la fiscalía. Y en el suceso de hechos, recuerda usted, señor magistrado, que la fiscalía está imputando que mi patrocinado hace actos, o sea, su participación en hechos posteriores, en meses posteriores de esa invocación, o sea, pasados los meses, sostiene una reunión con César Inostroza. Entonces, básicamente la imputación, ojo, y que para ello, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que el delito es un delito de mera actividad. El tráfico de influencias es un delito de peligro, es más, un delito del derecho, que usted lo sabe, señor magistrado, es un delito de derecho penal del enemigo, como usted mismo lo sostiene en los delitos de organización criminal también, ¿no? O sea, si es un delito de derecho penal del enemigo, quiere decir que el legislador lo que ha hecho es prevenir, anticiparse incluso a conductas que no serían punibles, pero justamente por el derecho penal del enemigo, el legislador se adelanta y castiga esas conductas de actos, entre comillas, preparatorios. Entonces, señor magistrado, si el delito se consuma con la invocación, y eso lo ha referido el propio señor fiscal, cuando el señor Sousa le ofrece, le dice para interceder al señor López, entonces, que fueron meses anteriores, entonces, ¿cómo puede haber una complicidad postconsumativa? Porque si el fiscal quiere hacer referencia a las reuniones que han tenido para que supuestamente el señor López obtenga esa plaza, ya sería un delito de resultado. O sea, el fiscal se está enfocando en el resultado. O sea, fíjese, mire qué tan grave, ¿eh? Y hay sendos pronunciamientos, solo voy a hacerlo nombrar, porque he buscado sendos pronunciamientos de la Corte Suprema, donde estableció la prohibición de complicidad postconsumativa. Por ejemplo, recurso de nulidad 2939-2015, Lima. Recurso de nulidad 337-2020, Lima. Recurso de nulidad 1400-2017, Sullana. Casación 363-2015, Santa. Recurso de nulidad 937-2018, Lima Norte. Todas esas casaciones o pronunciamientos, recursos de nulidad, señor magistrado, prohíben que haya una complicidad postconsumativa. Uno no puede ser cómplice de la muerte de un muerto. Bueno, haciendo un ejemplo de un delito de resultado, ¿no? Pero por lo menos para que se grafique ilustrativamente. Entonces, mi patrocinado se le está imputando ser cómplice de un tráfico de influencias cuyo elemento normativo, perdón, cuyo elemento básico, núcleo rector, es invocar. Con la invocación, señor magistrado, se consuma el delito. Entonces, las reuniones posteriores podrían ser cuestionables, lo que quiera, pero ya no hay delito. Pero aún así, como el fiscal seguro que va a sostener que la imputación es progresiva, que puede ir cambiando, la única manera que el fiscal salve su imputación, como lo he enfocado, es establecer que hay una instigación en cadena, ¿no? Ya no mi patrocinado deja de ser cómplice, sino en cadena, porque él también ayudó posteriormente con César Inostroza, con el otro fiscal, un fiscal supremo que no recuerdo, doctor Arce, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que ha hablado el fiscal, entonces nos estaría haciendo referencia que de repente, si llega a acomodar la imputación, tendría que imputar tráfico de influencias en cadena. Yo lo voy a hacer recordar al señor fiscal. El tráfico de influencias en cadena ya ha sido desarrollado por la Corte Suprema y ha dicho que es imposible en nuestra legislación nacional que haya una imputación de tráfico de influencias en cadena porque nuestro Código Penal tiene una influencia, señor, finalista, no funcionalista. No hay acá no hay una defraudación a las expectativas sociales que nos hable el funcionalismo, sino solamente el fin que persigue. Y si es así, señor magistrado, que la Corte Suprema ha hecho referencia en la casación 911-2018, entonces el fiscal no va a poder, señor magistrado, para adelante, ¿no? Tratándose de que para que haya una formalización de investigación preparatoria debe haber por lo menos una sospecha reveladora. Entonces, ¿y cuál es la principal característica de la sospecha reveladora? Por lo menos la prognosis o el proyecto de que va a haber una sentencia condenatoria. O sea, quiere decir que tengo un hecho típico. Pero si no hay hecho típico, ¿qué medidas incluso pueden haber? Para terminar con esto, señor magistrado, entonces quiero que tenga en cuenta básicamente este cuestionamiento a la tipicidad. Por último, por este aspecto, señor magistrado, la Fiscalía sostiene que la pena de mi patrocinado sería superior a los 5 años. ¿Y por qué? Porque le está imputando como cómplice en la misma imputación que tiene el doctor Sousa, que es funcionario público. O sea, ha traficado de influencias un funcionario público, entonces merece una imputación agravada, ¿verdad? Pero mi patrocinado es un extraneo, señor magistrado, y la Corte Suprema en la casación 683-2018 también se ha referido que unas circunstancias de agravante específica, que es, en este caso, en el delito de tráfico de influencias, bajo un funcionario público, el cómplice no puede tener esa misma imputación, señor magistrado, porque es agravante específica.
Entonces, la Corte Suprema en la casación Gleason 683-2018 estableció que no puede, no, es imposible. Entonces, como no puede, señor magistrado, mi patrocinado no podría ser, y creo que el doctor Checkland ya desarrolló en un caso de prescripción, ya desarrolló justamente que no puede imputarse esa circunstancia agravante a mi patrocinado. Mi patrocinado tenía que imputarse el tipo penal básico, y en el tipo penal básico, señor magistrado, la pena es de 4 años. Siendo mi patrocinado mayor de 65 años a la fecha en que cometió el delito, no podría tener una pena superior siquiera a los 4 años. Va a tener una pena de 2 o 3 si es que fuera típica la conducta que ya analizamos que no lo es. Señor magistrado, para ahora me voy al planteamiento ya propiamente de forma en peligro en la demora. Mi patrocinado, señor magistrado, y eso en el requerimiento escrito lo ha reconocido el Ministerio Público, ha ido a declarar cuántas veces ha sido citado, ¿no? Pese que cuando a mí me pidió consejo, yo le dije que no vaya, ¿no? Yo le dije que no vaya, espere que la Fiscalía le tenga todos los elementos o le muestre para que usted haga un descargo. Pero él ha ido, señor magistrado, a diferencia del doctor Sousa. Yo no digo que el doctor Sousa no tenga arraigo, no, sino digo a diferencia, ¿por qué? Porque hay un defecto de motivación, ¿no? O sea, por un lado ataca al doctor Sousa porque no ha ido a sus citas, y por otro lado también ataca a mi patrocinado. Entonces yo tengo que comprender que lo ataca porque ha ido a sus citas, ¿no? Entonces, ¿qué llamamos a ello? Una falacia de contradicción. Como hay falacia de contradicción, señor magistrado, en los aspectos de que no existe arraigo de mi patrocinado porque es pensionista, allá, y tampoco existe para el doctor Sousa porque él es un personal activo. Contradicción. Dice, el doctor Sousa tiene hijos pequeños y mi patrocinado tiene hijos mayores que ya no dependen de él. Falacia y contradicción, porque en ambos casos hay peligro. El doctor Sousa, su esposa trabaja y él también trabaja, tiene los suficientes recursos económicos para viajar. Mi patrocinado es pensionista, su esposa no trabaja. Entonces también se va a fugar. O sea, hasta ahora no entendemos, señor magistrado, ese análisis que hace la Fiscalía. La Fiscalía después hace otro análisis de peligro, señor magistrado, que está en el requerimiento escrito, donde sostiene que como a César Inostroza, acá es un interviniente, un tercero interviniente, se le imputa delito de organización criminal, entonces eso, ¿no?, presume que mi patrocinado, que no está por organización criminal, va a afectar los órganos de prueba, a los testigos o cualquier otro órgano de prueba. Ese, por ejemplo, es una falacia a conditionalitis, señor magistrado. O sea, no tiene base probatoria, pero es especulativa. Espero que la Fiscalía pueda sostener, o sea, no se puede explicar para nosotros poder defendernos. Señor magistrado, para terminar, porque el tiempo ya me quedó corto, solo quiero hacer referencia a que la Fiscalía pide 30.000 soles contra mi patrocinado, una persona que ha ido cuantas veces ha sido citado cuando no tiene la obligación, como ya le dije, él no es órgano de prueba, él tiene el derecho incluso a negarse a declarar. Le pide 30.000 soles, y si yo presentaba un escrito, señor magistrado, que sí le llegó a la Fiscalía, lo presenté en la primera convocatoria a esta audiencia, se le corrió trasladado a la Fiscalía, donde tenemos, mi patrocinado resulta agraviado en un proceso contra el Ministerio Público porque no le ha pagado unos beneficios sociales, que son alrededor de 26.000 soles. Mi patrocinado, señor magistrado, viene invocando justicia hace casi 20 años. Que el juzgado contencioso administrativo ordenó a la Fiscalía y que ha denunciado a su gerente por negarse a pagar. Señor magistrado, mi patrocinado a cuantagota está pidiendo ese dinero y sin embargo la Fiscalía, convenientemente, siendo el mismo Ministerio Público, con el mismo Ministerio Público, acá pide una caución y le fija una proporción mayor incluso a la que él está pidiendo que la Fiscalía le pague hace 20 años, que pese al ordenado por el Poder Judicial, el juzgado contencioso administrativo, hace caso omiso. Entonces, básicamente incluso hay un arraigo familiar de pensión y hay un arraigo de que él viene pidiendo, requiriendo el pago de sus beneficios sociales y hasta ahora no se hace nada. Por lo tanto, señor magistrado, yo le pido que usted evalúe, pondere bien el requerimiento fiscal. En todo caso, sobre todo, señor magistrado, esta caución, porque imponerle una caución, así sea por el monto que está pidiendo el Ministerio Público, así sea menor, señor magistrado, eso sí va a poner, porque lo reconoce el Ministerio Público, es pensionista, va a poner en peligro la propia subsistencia de su familia. Por lo tanto, le pido que declare infundado requerimiento de comparecencia de restricciones y sobre todo de caución. Muchas gracias. Muy bien, doctor Johan, hemos escuchado con mucha atención los argumentos de la defensa a favor, en esta oportunidad, de su patrocinado, Artemio Bardales Ríos. Ahora corresponde el turno al abogado Julio César Guzmán Cisneros, a fin de que pueda expresar los argumentos a favor del procesado Johnny Richard Sousa Cornejo.
10 minutos, doctor, este juzgado le otorga. Muchas gracias, magistrado. Teniendo en cuenta también que nosotros estamos fungiendo como defensa necesaria, son 102 hojas de requerimiento. Vamos a realizar en el poco tiempo que nos ha otorgado el levantamiento de las observaciones y de los argumentos que el Ministerio Público trata de sustentar a fin de imponer esta medida de comparecencia con restricciones y caución económica al señor Johnny Sousa Cornejo. Sobre el mismo, y entendemos que los presupuestos de la comparecencia con restricciones tenemos dos: el tema del peligro procesal y el tema de los elementos graves, elementos de convicción suficientes que vinculan al imputado con el delito. Primero vamos a empezar en cuanto al para no olvidarnos, en cuanto al peligro procesal, o en esta circunstancia, que habría desarrollado el peligro de fuga el señor representante del Ministerio Público. De requerimiento escrito, y lo poco que hemos podido leer en este tiempo otorgado, verificamos que habría desarrollado a ambos peligros, el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Sin embargo, en la oralización no hemos escuchado la oralización del peligro de obstaculización. Se ha dedicado este peligro en tanto al peligro de fuga, y le pedimos, señor magistrado, que considere este extremo a fin de que sea valorado conforme tal, ya que la oralización es vital en mérito de los principios propios del Código Procesal Penal, en razón a que deben ser tomados en cuenta lo realizado y no lo escrito. Es así que nos vamos a vincular y vamos a absolver lo señalado por representar al Ministerio Público en cuanto a este peligro, en cuanto al peligro de fuga. Ya la jurisprudencia, y esto también seguramente es de su conocimiento, que tener varios domicilios no significa una falta de arraigo, señor magistrado. Esto ha sido resuelto también en la apelación 30-2022 nacional, donde se señala que precisamente contar con varios domicilios, esto no es una significancia o un presupuesto para acreditar un peligro de fuga. Todo lo contrario, señalar y detallar, declarar estos domicilios donde pueda ser encontrado sin mérito a ocultar esos domicilios, ese es un criterio a favor del procesado para poder demostrar que no tiene ninguna intención de fugarse y ninguna intención de ocultarse para poder continuar con el proceso. Esta circunstancia no debe ser valorado en contra del procesado, más bien a favor. ¿Por qué? Porque si en todo caso, y bajo un principio de razonabilidad, tendría ganas e intenciones de fugarse, no declararía los demás bienes o los demás domicilios con los que contaría. Acá, señor magistrado, también existe una falta de valoración del Ministerio Público en razón a que no solo existen 3 arraigos. Dentro de la jurisprudencia, si bien es cierto, y dentro del Código Procesal Penal, son los que señalan los arraigos domiciliario, familiar, y en este caso laboral, también existen otros arraigos económicos, arraigos incluso de propiedad y demás arraigos que estarían vinculando y que enriquecerían los demás arraigos que están señalados en el Código Procesal Penal. En este caso, en cuanto al arraigo del señor Johnny Sousa Cornejo, verificamos que cuenta con diferentes inmuebles, que cuenta incluso con una pareja, que como ya ha señalado ya el defensor, el colega de la defensa anteriormente, que incluso es una magistrada que viene elaborando. Estas son circunstancias que deben ser valoradas por el Ministerio Público dentro también de los criterios que se permita. ¿Por qué? Al contar con estos bienes y al contar con la capacidad adquisitiva que tiene mi patrocinado, tiene un menos peligro para poder evadir este proceso e huir y abandonar toda esta carga de propiedad, esta carga de derechos posesorios y propietarios a fin de no vincularse en este proceso. Estas circunstancias también significan arraigos y de manera, si bien es cierto, no es de manera directa, sí, cuando detallan los diferentes tipos de propiedades, diferentes tipos de resultados de la búsqueda de RENIEC, señalan y estaría acreditando ese arraigo propietario, que también tiene que entrar en valoración y reduciría el peligro de fuga de mi patrocinado. Ya habiendo adelantado en cuanto a este arraigo familiar, exactamente, ha declarado la convivencia con una persona, volvemos a repetir, con una magistrada que viene elaborando, y la existencia de hijos que se encuentran en todo caso a cargo ya sea de esta su pareja, pero también entendemos que estando a lo señalado por el propio Ministerio Público, acreditan la existencia de esta relación paterno-filial entre mi patrocinado y estos menores que se encuentran, según lo que estamos detallando, tanto menores de edad como mayores de edad, y que se encuentran incluso cursando
estudios, dentro de estudios, ¿no? Tanto superiores como también los que corresponden al colegio en cuanto corresponda. Estas circunstancias no deben ser menos valoradas por solamente contando o en contra de esa solvencia económica, señalando sin ningún elemento de convicción que pueda acreditar que en mi patrocinado no tenga vinculación o no tenga ningún tipo de vínculo económico con ellos o seguridad para poder sustentar la vinculación con otros menores y con esta pareja. Es una circunstancia que estaría el Ministerio Público detallando o no tendría ningún tipo de justificación ningún elemento de convicción. En cuanto al extremo del arraigo laboral, estaríamos, teniendo en cuenta de su naturaleza en cuanto a fiscal o en este caso a su labor que estaba desarrollando durante esta investigación, si bien es cierto, estaría relacionada con los delitos, ello tampoco no debe carecer de esta circunstancia, de esta evaluación en mérito con todos los demás elementos de una manera conjunta. En cuanto a los graves, ante los fundados elementos de convicción, teniendo en cuenta la naturaleza de la propia medida de comparecencia con restricciones y estando a este tiempo que nos ha otorgado el magistrado, no vamos a hacer mayor énfasis en los mismos. Sin embargo, queremos pasar al último presupuesto que debe ser valorado por su judicatura en cuanto a la proporcionalidad, idoneidad y necesidad, y que ha sido también señalada por el representante del Ministerio Público. En cuanto a la misma y en cuanto a la proporcionalidad, teniendo en cuenta de que el procesado Sousa Cornejo cuenta con arraigos que estarían verificados por la propia Fiscalía, entendemos de que no sería proporcional la imposición de esta medida de comparecencia con restricciones en cuanto a lo oralizado por el representante del Ministerio Público y no lo escrito, que no habría detallado en su oportunidad. Es por ello que la proporcionalidad, en el sentido estricto, ya haciendo un desarrollo de la necesidad e idoneidad, verificamos que podrían existir otras medidas menos gravosas para mi patrocinado, porque de todas maneras esta comparecencia de correcciones afecta indudablemente la libertad del mismo, a fin de poder acreditar y poder de procurar su participación en el juicio y para que no tenga ningún tipo de ausencia en el mismo. En cuanto a la medida de caución y al monto asignado por el representante del Ministerio Público, el Código Procesal Penal ya tiene o cuenta con unos requisitos para poder ser detallados y oralizados. No solamente consisten en la fijación de la cantidad suficiente que pueda pagar el patrocinado, sino también existen diversos criterios que es la naturaleza del delito, la personalidad antecedentes del imputado, la modo de comisión y la gravedad del mismo delito. Estas circunstancias también deben ser valoradas en cuanto al interés para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal y judicial dentro de esta valoración del peligro de fuga que habría detallado, y estas circunstancias no han sido detalladas por el Ministerio Público en su oralización. Simplemente ha señalado que cuenta con la capacidad económica para poder cubrir este monto de 30,000, pero esto no está justificado dentro de los presupuestos que señala el artículo 289 y que han debido ser desarrollados por el representante del Ministerio Público, muy a pesar de los elementos de convicción que pueda justificar el proceso o este requerimiento. Estos han debido ser desarrollados y no lo han sido. Es entonces que deben ser tomados como tal a fin de que sean resueltos por su judicatura. Ante la ausencia de justificación del Ministerio Público, pues carece de estos presupuestos que solicita o que exige el Código Procesal Penal. Es en cuanto a ello, señor magistrado, que nosotros solicitamos que sea rechazado el requerimiento presentado por el representante, por la entidad fiscal, y asimismo de la caución económica y la comparecencia con restricciones, y se le imponga la comparecencia simple y que continúe el proceso en cuanto corresponda a la presente investigación. Esto es todo, señor magistrado. Muchas gracias, doctor Julio César. Hemos escuchado con mucha atención los argumentos relacionados con la defensa de Johnny Richard Sousa Cornejo. Hemos terminado de esta manera la primera ronda. Escuchar los argumentos y ahora corresponderá el derecho de réplica y dúplica. Para tal efecto, al doctor Aldo le vamos a conceder 3 minutos y a los abogados 3 minutos a fin de que puedan hacer los descargos correspondientes relacionados con la réplica. Doctor Aldo, 5 minutos. Gracias, señor juez supremo. Muchas gracias. En efecto, en relación a la defensa del señor Artemio Bardal, los hechos fácticos no los ha negado. Se ha ido por un tema académico. Es cierto, su persona es un investigador, es un académico. En todo caso, la discusión del debate, lo que él plantea, ya se tendrá que ver en otra instancia.
El señor Artemio Bardales era un extraneo, es un cómplice primario. Y sí fue una persona, un cómplice primario en el tráfico de influencia, sí, convence al funcionario a aceptar reunirse con el traficante, puede organizar un encuentro y puede garantizar la entrega del dinero. Puede ser un intermediario que coordina la entrega también de la suma de dinero o coordina la reunión, cumple ese rol, ¿no? Entonces, ese hecho, el dato fáctico está incólume, señor juez supremo, no ha sido desbaratado. Por otro lado, nos habla de que podría ser cuestionable su conducta, pero eso no es delito. Eso, que si es delito o no es delito, no es en esa audiencia que se tiene que meritar. Por otro lado, habla de los hijos pequeños, pero los hijos tan grandes. El tema es concreto, tiene hijos ya profesionales que se autosustentan solos y eso evita que tenga un arraigo familiar, porque el hecho que esté o no esté no le afectaría a dos jóvenes que ya son profesionales con títulos inscritos en su NEDO. Eso es lo que hemos dicho. En relación al pago, las demandas que tenga, ese es un tema que no guarda relación ni pertinencia con esta audiencia tampoco. En relación a lo que dice el señor defensor público, la defensa de Sousa Cornejo, él habla de la obstaculización que no se organizó. En efecto, nos quedamos con el peligrosismo procesal. La obstaculización ya, la doctrina dice que no solamente yo debo pensar, asumir que vamos, sino que tiene que haber un dato objetivo que estén obstaculizando. Acá yo no veo eso. En relación a los varios domicilios, dice que ahora es válido. Es perfecto. Hay personas que pueden tener 5, 10 inmuebles, perfecto, pero algún vínculo nada más que piden que tenga con esos inmuebles. Eso es lo que yo digo. Tiene los inmuebles en Lima, el señor está en Guaura, eso es lo que se señala, ¿no? En efecto. Pero, ¿qué vínculo? No nos ha dicho qué vínculo tiene, si vive en San Miguel, en La Victoria, en Pueblo Libre, Magdalena también tiene, no nos ha dicho. ¿Dónde se le notifica? No nos ha dicho. Por otro lado, dice que la propiedad más bien sustenta su arraigo. Sí, tiene propiedad. Nosotros lo que hemos dicho es que en relación al arraigo domiciliario, en todo caso, que diga dónde se le va a encontrar, ¿no? Eso es lo que estamos indicando. Simplemente recalcar que en el caso, en el presente caso, en el presente requerimiento, sí se cumplen los presupuestos para declarar fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones y caución. La conducta del señor Bardales no solamente es una conducta que, como bien se relata ahí en el requerimiento, él coordinaba telefónicamente la llegada del señor Inostroza. Ya está llegando, ya viene, ¿por dónde estás? Hay buenos vinos en la Asociación Nacional de Magistrados. Entonces, ya la doctrina también admite que el cómplice primario, puede haber un cómplice primario en un caso de tráfico de influencia. Eso es todo, gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Corresponde el turno al doctor Johan Chelín. Muchas gracias, señor magistrado. Me voy a ir por lo último para no olvidarme. Dice que la doctrina ha establecido, o la jurisprudencia creo yo, que puede haber un cómplice primario en el tráfico de influencia. Sí, claro que sí, señor magistrado. Lo que es cuestionable mayormente en los delitos de mera actividad o instantáneos es la tentativa. En eso, por eso yo estoy de acuerdo con el señor fiscal que dice sí puede haber cómplice primario, pero ya la doctrina, la jurisprudencia ha establecido que el cómplice primario actúa en función de esa colaboración en la invocación de influencia, o sea, en el momento que se cometió, pero se ha cometido 3, 4 meses antes y mi patrocinado, como dice el señor fiscal, hace una coordinación para la llegada del señor César Inostroza por teléfono. Señor magistrado, cuando el fiscal dice que no hemos cuestionado los hechos, yo cuestiono los hechos por tipicidad, no los hechos de imputación en sí como sucedieron. Ojo, yo no he renunciado a eso, sino yo me he ido, señor magistrado, por lo más fácil para desvirtuar cualquier pedido de requerimiento que tenga que ver con una medida coercitiva. ¿Por qué? Porque los hechos, y se lo voy a decir al fiscal, mi patrocinado, tal como lo ha declarado, la llamada que tiene con César Inostroza es porque iban a presentar una lista para participar como junta directiva en la asociación de magistrados. Por eso que no hay una llamada criminal. Y que si han ido 4, 5, 6 personas, mi patrocinado desconocía, eso no quiere decir que esté inmerso en una actividad delictiva. Señor magistrado, sobre
la fiscalía dice, ¿no? Los hechos no han sido cuestionados, incluso puede ser intermediario, le ha reseñado varias conductas a mi patrocinado. Ojo, señor magistrado, que para pedir una medida cautelar, aun cuando sea la comparecencia con restricciones, por lo menos debe haber una imputación, señor magistrado, que reúna seriedad, porque dice puede, entonces está especulando. Entonces, si está especulando, señor magistrado, ¿cómo puede pedir una medida, por más que no sea la más gravosa, pero sí que va a tener efectos perniciosos para cualquier persona? O sea, por el hecho de ser investigado, hecho la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, no quiere decir que hayan fundamentos de punibilidad, porque nos estamos basando en que va a ser condenado, y a raíz de la tipicidad, que la Fiscalía obviamente no quiere, señor magistrado, debatir sobre la tipicidad, pero es un requisito, ojo, es un requisito de los requisitos genéricos para que se pida una medida cautelar. Entonces, ¿qué es? La apariencia de buen derecho, que el hecho huela a delito. Yo le estoy demostrando, señor magistrado, efectivamente con doctrina y jurisprudencia, que el hecho no puede ser delito, como se sostenga, no puede ser delito. Por eso que equivoca la Fiscalía cuando sostiene que la Corte Suprema ha dicho que la complicidad, sí hay complicidad de tráfico de influencia. Yo no le he cuestionado eso. Yo le he cuestionado en el momento. Como no hay una imputación necesaria, o sea, hasta ahora no tiene imputación necesaria, ¿cuándo se cometió esa invocación? El fiscal reconoce que ha sido 3 meses antes, entonces el hecho post-consumativo deja de ser complicidad. No puede haber una consumación una complicidad post-consumativa. Para terminar, señor magistrado, y esta falacia de contradicción, yo he hecho 3 falacias de contradicción y a condicionalis, o sea, ninguna lo ha rebatido el fiscal, pero acá ha reiterado, dice que tiene hijos profesionales, dice mi patrocinado. ¿Cuál es la falacia de contradicción acá? Para el caso del doctor Sousa, le dice que tiene hijos pequeños, ¿ves? Tiene hijos pequeños que dependen del doctor Sousa, de la familia, y mi patrocinado, al contrario, tiene hijos profesionales que ya no dependen de él. Entonces, y en los dos le pido lo mismo, o sea, los dos tienen peligro. Esa es la falacia de contradicción, no ha dicho nada. Por lo tanto, señor magistrado, reafirmo mi oposición, en que declare infundado el requerimiento de comparecencia restringida, las medidas, la regla de conducta, pero sobre todo en la caución. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Julio César, lo escuchamos. Sí, muy breve, señor magistrado. En cuanto a lo último señalado por el representante del Ministerio Público de la vinculación con todos los domicilios que tendría el señor Sousa Cornejo y dónde se le notificaría, bueno, esto el Código Procesal Civil ya lo señala en su artículo 14, ¿no? Que si uno tiene varios domicilios se puede considerar cualquiera de ellos para los fines procesales. Esto puede ser superado con lo regulado por la norma procesal civil y a pesar de ello, se tiene en cuenta que el señor Sousa Cornejo también habría presentado domicilio, en todo caso electrónico, lugar donde se tendría que notificar. Estas circunstancias solamente lo precisamos en relación a lo señalado por el representante del Ministerio Público. Pero más allá de ello, señor magistrado, y en cuanto a la situación de la peligrosidad, la falta de arraigos y a los tipos de arraigos para la sujeción al proceso, seguimos manteniendo en esa circunstancia. No entra en valoración del Ministerio Público. La carga de la prueba es del Ministerio Público, no del señor Sousa Cornejo. Debe acreditar el Ministerio Público, en todo caso, la falta de idoneidad de estos arraigos que ha reconocido, y el Código Procesal Penal, bajo el principio de legalidad, no hay ningún artículo que pueda señalar niveles de arraigo, solamente requiere que tenga arraigo o no. En todo caso, habiendo sido reconocidos esos arraigos y siendo una medida la comparecencia con restricciones, precisamente para poder evitar el peligro de fuga, que sería el fin de esta medida, y no habiendo un peligro como tal, nosotros nos reafirmamos en el pedido, no habiéndose superado esas circunstancias para fines de poder imponer este tipo de limitación a su libertad. Nos ratificamos en el pedido, señor magistrado. Sí, muy bien. Doctor Aldo, muy puntual, por favor, porque hemos terminado con el debate. A ver, por favor. Muy puntual, medio minuto. Dice la falacia el señor abogado, que yo en un momento dije que Bardales tiene hijos mayores y el fiscal superior tiene hijos menores, y cómo es que los dos pido lo mismo. Que no me ha entendido. Cuando digo que el señor Bardales tiene hijos mayores de edad con título profesional escrito en su NEDO, esos chicos ya se autodependen por sí mismos. En el caso de Artemio Bardales. En el caso del fiscal superior, he dicho que tiene hijos menores, pero, ese es el pero que no he entendido, pero la mamá es fiscal también superior y tiene un ingreso económico, entonces no dependen necesariamente del investigado. Es más, viven con la mamá en un departamento de Miraflores, no viven con el investigado. Eso es lo que he señalado. Gracias. Muy bien, doctor. Igual derecho, doctor Johan. 30 segundos a lo que ha utilizado el Ministerio Público sobre ese extremo. Sí, 20 segundos, señor magistrado. El requerimiento escrito, señor magistrado, dice lo que yo le acabo de firmar y el fiscal lo ha ratificado. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces,
Voy a formular algunas preguntas un poco de aclaración para poder tener mayor información de relevancia penal para la toma de decisión. Primero, doctor Cairo, ¿podríamos indicar que existe proporcionalidad y razonabilidad en presentar esta medida cautelar con caución para los dos imputados, siendo que para uno de ellos se le imputa la comisión de dos presuntos delitos y uno de ellos trabaja y otro no? ¿Hay proporción, digamos, en la misma pretensión para ambos? Consideraría que en el caso del señor Artemio Barral es un poco más débil, sí. ¿Y cuál sería el planteamiento para el caso del señor Bardales? Me refiero a la caución. Porque está pidiendo 30.000 para cada uno, Sí. ¿correcto? ¿Y cuál Sí. sería la reformulación que haría el La Ministerio Público? reformulación, le pongo 10. ¿Y cuál sería el criterio. fundamento, doctor? ¿Cuál sería el fundamento? El fundamento que es jubilado, tiene una demanda que no le pagan sus beneficios sociales, ¿no? Jubilado ya con la vorágine de profesionales jóvenes, puede ser más difícil conseguir casos, puede estar con el tema con el tema de la competencia digital también, por la edad puede estar un poquito desfasado, de repente puede tener menos casos, ese es el criterio. Conforme. El señor abogado ha indicado, ha cuestionado el hecho típico respecto al presunto delito de tráfico de influencia. Primero ha dicho que no es agravado, porque al momento de la comisión de los hechos no era funcionario público. Entonces el tipo penal es 4, no menor de 6, y lo otro ha indicado de que se trata de una complicidad postconsumativa, que en este caso no se habría producido. ¿Qué tiene que decirnos, doctor? Es cierto, primer párrafo estaría en el primer párrafo del artículo 400. Conforme. Y coincidimos, sí. En esa parte sí coincidimos, el primer párrafo del artículo 400. Correcto, entonces la agravada sería para el otro imputado, ¿correcto? Correcto, que sí tiene hasta la actualidad tiene la condición de funcionario. Perfecto, pero lo que le preguntaba es de que ¿podría existir complicidad postconsumativa? Yo solicito que ese tema ya se vea en el estadio correspondiente, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos con el doctor Chelín. Doctor Chelín, respecto a los arraigos, se ha indicado que su patrocinado no tiene arraigo domiciliario, hay arraigo familiar, pero no tiene arraigo laboral. Además, tiene viaje fuera del país y hay una posibilidad o facilidad de poder salir al extranjero y mantenerse en la clandestinidad. ¿Es correcta esta versión, doctor, del Ministerio Público? Sí, doctor, pero es una verdad, pero que en el tiempo pierde su eficacia. A ver. Porque creo que el único 2 viajes que ha tenido es hace 10 años, doctor. Pero el movimiento migratorio, si lo tiene la Fiscalía, yo le pregunté a mi patrocinado, creo que es 2014, imagínense, cuando él estaba en actividad. Segundo es, efectivamente, no tiene actividad, pero la actividad, señor magistrado, al ser pensionista, es una actividad cuyo estatus es de pasividad, o sea, porque recibe un dinero. Entonces tiene un arraigo como pensionista, él recibe su dinero y con eso vive, ¿no? Y tiene razón el fiscal cuando sostiene de que no tiene casos, y efectivamente, señor magistrado, no lo quise decir, pero yo le llevo una defensa al doctor Artemio porque lo conozco a mi amigo, una defensa de honor, porque efectivamente no va a tener para pagar lo que tiene. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Chelín. Doctor Guzmán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Código Procesal Penal que indica que además debería existir obstaculización de la averiguación de la verdad, ¿considera usted que el hecho que su patrocinado venga inconcurriendo a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, pidiendo reprogramaciones y ante la negativa de aceptar defensor público y ante las inconcurrencias a estas audiencias, podría constituir un caso de obstaculización de la averiguación de la verdad? En este caso, señor magistrado, teniendo en cuenta en 2 puntos. Primero, que si bien es cierto, el requerimiento escrito señala, primero, no ha sido realizado. Segundo, desconocemos las circunstancias por las cuales se ha solicitado la reprogramación y demás causas. No sabemos si la verdad se encuentra justificadas o no.
si sean para causar dilación, o no sé, o no sabemos cuántas serán. En todo caso, esto tendría que ser valorado por su judicatura conforme corresponde, doctor. No podríamos explicar nada más al esto. Muy bien, y finalmente, doctor Guzmán, ¿considera usted que su patrocinado está siendo procesado por la comisión de 2 presuntos delitos? ¿Considera usted, dada la importancia de la probable pena que se podría imponer y la gravedad del delito, ello podría constituir también una obstaculización a la averiguación de la verdad? No tenemos, como había señalado el representante del Ministerio Público, señor magistrado, un elemento de convicción claro y objetivo para poder tener en cuenta este tipo de obstaculización. No podemos fundarnos en elementos gaseosos y que no estén acreditados. En todo caso, al momento no tenemos por acreditado ningún tipo de obstaculización. Correcto. En este caso, el Ministerio Público sostiene que respecto al peligro de fuga y debido a la capacidad económica y que esté en actividad el propio procesado, tiene posibilidades económicas para adquirir bienes y además salir fácilmente fuera del país y podría evadir la acción de la justicia. ¿Qué nos puede decir, doctor? Sí, es una circunstancia, señor magistrado, que debe ser valorado dentro también del principio de proporcionalidad y de los demás arraigos que mantiene. Sigue trabajando, tiene una familia, tiene propiedades. En todo caso, perder todas este cúmulo de derechos adquiridos, posesorios, laborales, con el fin de evadir un proceso solamente por el hecho de que tiene posibilidad de salir fuera del país, no estaría bajo un principio de razonabilidad. Entonces, esa sería la evaluación que tendría que tomar el judicatorio. Muy bien, doctor Dumán. Entonces, no habiendo concurrido ambos procesados, para que puedan ejercer su derecho de defensa material, siendo las 4:12 de la tarde de hoy día 9 de septiembre del año 2025, vamos a dar por concluida la presente audiencia de comparecencia con restricciones y caución por el plazo de 18 meses, promovido por el representante del Ministerio Público. Y se comunica a las partes procesales que la resolución será emitida dentro del plazo de ley y notificada a los domicilios procesales y casillas electrónicas señaladas con anticipación. En consecuencia, se da por concluida esta audiencia virtual y se da por cerrado el sistema de audio y video. Muchas gracias. La audiencia ha concluido. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, señor fiscal. Antes de cerrar la grabación, teniendo en cuenta que somos defensa necesaria, podría ser notificado también nuestro domicilio señalado por el señor Cornejo a su correo electrónico que mantenga el doctor. ¿Perdón, doctor? Doctor, teniendo en cuenta que somos defensa necesaria, ¿podría notificarse también el domicilio procesal del doctor Cornejo? A ver, ¿puede indicarnos, por favor, para que tome nota nuestro asistente de audiencias? ¿Puede indicarnos el correo electrónico? Sí, en el requerimiento, yo verifico que tiene un correo electrónico. Ya, en el requerimiento, ahí figura. Sí, Fabián con triple B 175@gmail.com. Repita, por favor. Fabián con doble B, perdón, triple B, Fabián triple B 175@gmail.com. Eso está en el propio requerimiento, doctor. Listo, doctor. Y finalmente también, por favor, su correo para notificarle a usted. Sí, ya lo dejé, doctor. Le repito, por favor, gmail.com. Listo, muy bien. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias y la audiencia ha concluido. Permiso.